vamos a ir, yo creo, a la parte más interesante. La comisión del Senado dijo: se explotaron todos los medios posibles: prensa, radio, películas, volantes, folletos, correos, banderolas, pinturas, murales. La comisión reconoció que la CIA realizó por intermedio de sus partidos comprados y varias organizaciones sociales una campaña alarmista donde el objetivo principal fueron las mujeres, a las cuales se les aseguraba que los soviéticos y los cubanos llegarían para arrebatarle a sus hijos si ganaba Allende. Afiches distribuidos masivamente mostraban a niños llevando en la frente un tatuaje con la hoz y el martillo. La tradición religiosa también fue manipulada al máximo para que se temiera al comunismo ateo e impío. La operación psicológica funcionó por encima de las expectativas. Frey logró el 56% de votos, mientras que Allende el 39%. La CIA, según la Comisión del Senado, aseguró que la campaña de inocular miedo anticomunista había sido la más eficaz de todas las actividades adelantadas. Fue una operación psicológica con carácter de guerra, cuya base eran los planes aplicados en Guatemala, que terminaron derrocando al presidente Jacobo Arbenz en julio de 1954. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! El 4 de septiembre, digamos que va a haber un plebiscito que no solamente tiene un recorrido de 3 años de lucha, ¿no?, en las calles, de manifestaciones masivas para derogar o quitar de una vez lo que fue la Constitución aprobada durante la dictadura de Pinochet, que ha empobrecido extremadamente a la población chilena y ha enriquecido, ha dividido, ha hecho una polarización de gente muy rica, muy minoritaria, y gente muy pobre, ¿no? Y sobre todo sin un Estado de Derecho que cubra las necesidades y de la gente que está en mala situación, y por una chispa que tiene, digamos, que lo hicieron estudiantes de secundaria por la subida de precio del metro. Se colaron masivamente, hubo manifestaciones, hubo represión de la policía, de los carabineros, y hubo movilizaciones impresionantes para pedir un proceso constituyente, que se fuera Piñera, y digamos, aparte de ese proceso constituyente que se va a acabar, se aprobó por un 78%, que saliera adelante, se eligieron constituyentes, y también se redactó un texto. También, digamos, en las elecciones presidenciales hubo una doble vuelta, en los cuales pues Boric y Kast, digamos, representando la vez que un candidato más a la izquierda que la Concertación, que sería como un PSOE conservador, incluso con bastantes raíces cristianas, etcétera, si digamos que supuestamente es de izquierda, más a la izquierda, hacia un Frente Amplio, donde también participa, tuviera opciones de ganar las elecciones, en este caso representado por Boric, que representa el Frente Amplio, y por otro lado Kast, que representa el pinochetismo en su más puro estado, después de lo que es la UDI, la derecha, que representa a Sebastián Piñera, que al final no deja de ser hijos del pinochetismo, porque al final es una derecha que el propio hermano de Sebastián Piñera, José Piñera, fue ministro de Pinochet, y ambas secciones de la derecha, una derecha y una ultraderecha, muy apoyada por medios de comunicación y estratégicamente en redes sociales por bots, digamos, que usan las mismas estrategias, y por fundaciones de Atlas Network, que tienen el kilómetro cero en la dictadura, en el golpe militar de 1973, financiado por los Estados Unidos, según los documentos desclasificados de la CIA, que vamos a ver. Pero simplemente por poner uno de los vídeos de cómo fueron estas movilizaciones, que no te contaron en los medios españoles, de lo épico, de lo emotivo de esta lucha de David contra Goliat, vamos a ver un poco los ataques que han sufrido, pero sobre todo vamos a ver esta movilización impresionante de ponerle fin a ese menos Estado, más libertad, que es la libertad de los poderosos para quedarse con todo. Estoy emocionadísimo, maravilloso, muy lindo. ¿Había visto tanta gente antes? Nunca, ¿no? jamás. No.
Bueno, 4 de septiembre, resolución final de este asunto. Por recordar, solamente el planteamiento del gobierno, con decenas de asesinatos, centenares de personas que le disparaban a los ojos, que se quedaron con él. Algunos de estos testimonios son brutales y aceleraron todavía más la movilización valiente de la gente. Es decir, no se atemorizaron, sino que siguieron saliendo adelante. Contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Esto tiene que parar, ellos no pueden seguir disparándonos como que estuviéramos en guerra. Fue herido cuando tocaba su tambor en una protesta junto a otros músicos. Había un ambiente muy lindo y de repente solamente sentí el golpe en el ojo, me caí al suelo y me dolió, me retorcí un poquito en el suelo. Él la levantó y me disparó y después bajó. Y él me vio que yo me di vuelta con el impacto y me volvió a disparar otro acá, me remató. Como cuatro en agua y vibra el agua, me pasó tal cual en el ojo. Me da una pena gigante. Porque uno va a manifestar, uno va a protestar por los hijos, no por esto. Y si tuviera que manifestarme nuevamente lo haría, porque encuentro una desigualdad muy grande en este país. Ponemos, por ejemplo, esta que estuve viendo ayer, el candidato Kast, como alababa a Johannes Kast, que es un diputado de la bancada, un youtuber de estos que aquí tenemos, con las claves chilenas, justificando violaciones a feministas, que le quiten el voto a las mujeres, que se fusilen. Bueno, pues este es el ídolo de José Antonio, que fue el candidato en Chile, y que son los que defienden el rechazo a que se apruebe una nueva constitución y que se acabe esa constitución de los Chicago Boys, Jaime Guzmán, para que los chilenos no tuvieran recursos y todo estuviera en manos de los poderosos. Don Johannes Kaiser, qué gusto estar de nuevo contigo. Ya hemos estado en un par de ocasiones, pero siempre es bueno estar con los amigos. Tú has hecho una labor increíble a través del canal de YouTube, y tenemos que potenciar lo que tú estás haciendo con otros canales y con otras personas que están comunicando. Se ha hecho famoso ya entre todos nosotros por sus aciertos comunicacionales y por siempre estar marcando la pauta en temas de opinión pública. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Estupidez crónica. Cuando tú tomas el poder, en primer lugar liberas a los militares, en segundo lugar metes preso a los jueces que los metieron presos, y en tercer lugar tomas venganza. Sí, lo que dice ahí es que lo que hay que hacer primero es a los jueces que metieron a los militares de la dictadura. Habría que sacar a los militares de la cárcel, meter a los jueces en la cárcel y a partir de ahí empezaría la venganza. Este es el discurso que se ha estado ejerciendo por las cabezas, por los líderes comunicativos, los youtubers, esta red de youtubers que tenemos aquí en España, pues la misma, imaginárosla, toda esta red de Atlas Network, con la idiosincrasia chilena. Apoyar un proyecto que traspasase También he dicho públicamente que procedería con el sistema de indultos, que es facultad del indultos a los militares pinochetistas. Corazón. Condena. Puro corazón. A todo esto que lo escuchen bien en la Suprema, estaban bien fusilados esa gente en Pisagua. Bien fusilados. O eran narcos, o eran izquierdistas, o era una mezcla entre las dos cosas. O eran narcos, o eran sobre todo las izquierdistas. Sobre todo Beatriz. Porque si te habrás dado cuenta que son especialmente, ahí hay un grupo de mujeres especialmente feas, donde yo realmente diría... Habla de las feministas. Si el violador eres tú, entonces prácticamente mereces una medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos por valor ante el enemigo. Bueno, os pongo otro de esta gente que defendía el rechazo. Hola chicos, soy Sebastián Izquierdo, están en la casa de uno de los reclutas de Capitalismo Revolucionario.
que se compró esta cosa hermosa, entre otras montones de armas que tiene, y vamos a dispararla, po. Porque a los chiquillos de la primera línea, cuando logren su revolución y realmente se acabe el Estado y logren derrotar a los Pacos y a Piñera y toda la weá, vamos a tener chip libre para salir de casa. Y nos los vamos a pitear a todos, va a ser exquisito, así que porfa cabros, hagan luego la revolución que tenemos ganas de matarlo. Este Sebastián Izquierdo y el anterior se llama Johannes Kaiser. Buscarlos en Google, vais a encontrarlos, os va a sorprender en canales de españoles. Y os podéis imaginar en qué canales de españoles. Pero sí, pensar mal que acertar ahí. Estos son los socios de la red Atlas Network, que tiene una pata comunicativa de creadores de contenidos en YouTube, donde el miedo y el odio son elementos que acompañan a las campañas de desinformación. Pero como os decía, esto no es nada nuevo. De hecho, mira, este elemento, lo de la libertad, ¿no? El 11 de septiembre de 1973 se produjo un golpe militar en Chile que acabaría con la vida de Salvador Allende e impondría a Pinochet como jefe de Estado. Milton Friedman y sus pupilos dirigieron la economía y las monedas se acuñaron con esa fecha y esa palabra. Fijaros, esas son las monedas acuñadas durante la dictadura, República de Chile, la fecha de la muerte de Allende y la palabra libertad en grande. Y bueno, la segunda, que es uno de los diarios del grupo El Mercurio, que fue financiado por los Estados Unidos, por la CIA, con más de $1 millón, pues ponía titulares como este: Chile enciende la llama eterna de la libertad. Estamos hablando de cuando bombardearon a toda la Casa de la Moneda, etc. Vamos a poner para saber un poco cómo piensa esta gente. Este fue el ministro de Economía, uno de los Chicago Boys, que estuvo financiado por la CIA y estudiando en la Universidad de Chicago. El catedrático era Milton Friedman y ahora mismo es el ideólogo de todas estas fundaciones de Atlas Network, menos Estado, más libertad, y que aquí lo explica claramente. También hay una referencia a cómo la CIA financió no solamente los estudios de estos chicos, que luego fueron ministros de Economía en diferentes países de América Latina donde se dieron golpes militares, donde también se financió y se entrenó a los militares que los dieron por la Escuela América digamos, donde formaban los Estados Unidos a diferentes métodos de tortura, asesinato, bueno, ese tipo de cuestiones que son bastante lamentables. Y fijaros las palabras de Sergio Castro, que podemos verlos en libros escritos por fundaciones de Atlas Network, o la propia Atlas Network, y por el propio Milton Friedman. Pero fijaros que decía, o este reportaje, que no solamente hay palabras de Sergio Castro. ¿Cuál era su ideal de país en ese minuto? El del ladrillo. Libertad, obviamente, la mayor libertad posible. El Estado lo más chico posible. El golpe militar fue pensado primero de manera estructurada por los civiles, y no porque concibe la idea del golpe vinculando el apoyo norteamericano al golpe, básicamente la CIA. Ahí se ve algunos de los documentos desclasificados, habla de 700.000 en un inicio, pero luego se completó con más de $1 millón, con reuniones entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos y el director del medio. Militar. Hay una cosa que es incontrarrestable en materia de la CIA, que es que la CIA financió. ¿Qué pensó en ese momento? Una alegría infinita. Una alegría infinita cuando veía caer las bombas. Impresionante. Dice, estáis hablando de esto, no se podría dar ahora. No, precisamente estamos viendo ahora mismo esas bombas, pero no son bombas de racimo, bombas que hacen un agujero en el suelo, en un edificio. Esas bombas son los medios de comunicación y las redes sociales con campañas brutales de odio. Si no podéis, bueno, he puesto algunos ejemplos, pero digamos, habría muchísimos más ejemplos. Precisamente, creo que el otro día estuvimos hablando de la campaña,
de la carrera, ¿no? Vimos un vídeo de la carrera que le pegó un puño, es decir, es un miembro de la fundación nuevamente, y vimos cómo le fue expulsado de la bancada del Partido Republicano, que es el de José Antonio Cast, por difundir, bueno, en este caso, previamente también había sido acusado por haber difundido noticias falsas durante la candidatura de Boris y Cast. Difundió un informe falso como si Boris tuviera problemas de salud o con la droga, y lo difundió. También difundió imágenes falsas de cómo habían roto el metro, pero en este caso el otro día, hace poco, le pegó un puño a un diputado, ya siendo diputado de la bancada republicana, y lo expulsaron de la bancada del Partido Republicano, ¿no? Pero esto es lo que él dijo, más o menos se decía, bueno, ahora me están acusando de difundir noticias falsas y son ellas los que me lo mandan por grupos de WhatsApp. Vino a decir cuando no le apoyaron públicamente. Acto seguido, para que sea más sabroso para ustedes, termina el debate y me piden que tuitee la foto, el tema del examen de orina. Y yo les dije, y eso fue lo que tomaron, yo les dije, oye, pero han pasado 20 minutos del debate, nadie sabe si esto es fake o real, yo no me voy a comer otro fake. Eso fue lo que dije. No me voy a comer otro fake. Pero lo no que voy está a, y de hecho diciendo no es súper tuiteé nada grave, respecto al es examen de decir, orina. ¿Qué pasa con el examen de orina? No del entendí nada. comando o alguien que no sé quién es, a usted lo iban digitando para que lanzara cosas en redes No, sociales. no me digitaban, me decían ayúdame. Tal como te dice Felipe Cast permanentemente, ayúdame con un retweet. Todos los comandos hacen lo mismo. Pero le mandaban cosas para retuitear que son fake news. No, lo que resultó puntualmente, no generalices, puntualmente, esa foto que acompañaba un contenido, la foto había sido trucada por alguien. Yo no tenía cómo saberlo. Pero la difundió. No, lo que mandaban era fake news. Está hablando cómo difunden, como... Es decir, esto lo estuvimos viendo incluso con youtubers, como tienen grupos de WhatsApp donde difunden la línea que tienen que seguir y cómo lo difunden, ¿no? Toda esa... Lo que llamo la matriz de opinión, todos los influencers que difunden la misma línea, aunque sea mentira, es lo que interesa. En este caso había que atacar a Boris, dejando caer que tenía problemas de salud mental y problemas con las drogas. El nombre de tu país cambiará, la bandera y el himno también. No habrá más policías y nadie podrá protegerte de los inmigrantes e indígenas que tomarán el poder. Las mujeres podrán abortar horas antes de parir. No se podrá comprar agua embotellada ni hielo. No habrá sanidad ni educación privada. De hecho, no habrá propiedad privada en general. Todo nos lo van a quitar, nuestras casas y nuestros terrenos. Prohibirán la religión. Tienes que votar que no porque esto es muy real. Pero aunque votes que no, existe un gran riesgo de fraude. Ya lo están amasando. Ayer leí que van a traer venezolanos y haitianos para que voten por el sí. Y si no les alcanza con eso, van a hacer que voten hasta los muertos y los desaparecidos. Ayer vi que aparecían en el padrón electoral. El país está en peligro. Tienes que tomar conciencia y rechazar la nueva Constitución. El 4 de septiembre los chilenos decidirán en un plebiscito si aprueban o rechazan el borrador de la nueva Constitución que sustituiría a la que está en vigor, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Pese a que la campaña electoral comenzó a principios de agosto, el país ha estado sometido a un bombardeo constante de informaciones falsas, sesgadas, sensacionalistas, ataques a líderes de izquierda o pueblos originarios desde hace meses, en medios de información, en redes sociales y en cada dispositivo móvil. En el inicio de este vídeo les hemos enumerado una recopilación de informaciones que han sorpresen a que sea constituyente repartiendo folletos en la calle con avisos de que el Estado va a quitarle el agua a todos los chilenos salvo si son indígenas, pasando por gente disfrazada de convencionales, otros constituyentes, difundiendo entre ciudadanos panfletos con logo y colores oficiales pero con información falsa. Que Evo Morales va a poder anexionar partes de territorios ancestrales de pueblos originarios, que Nicolás Maduro manda un saludo. Esta es la parte que me interesaba, que era la difusión de panfletos con noticias falsas, difuminando todo esto. ¿Por qué os pongo esto? Porque yo quiero hacer una... Es decir, yo a todo esto le llamo Operación Cóndor 2.0. No solamente opera en Chile, evidentemente Chile es sitio súper clave, pero fijaros, esto que ya publiqué hace 2 años, en el 2020, en los documentos desclasificados de la CIA, donde explicaban los métodos de desinformación en Chile.
digamos, el derrocamiento de Allende, contando con Washington, Henry Kissinger, el consejero para la seguridad nacional del presidente, expresaría durante 1970: yo no veo por qué debemos quedarnos indiferentes mientras un país cae en el comunismo por culpa de la irresponsabilidad de un pueblo. Es decir, un poco lo que decía Vargas Llosa, la culpa es que votan mal, ¿no? Vamos a ir, yo creo, a la parte más interesante. La comisión del Senado dijo: se explotaron todos los medios posibles, prensa, radio, películas, volantes, folletos, correos, banderolas, pinturas murales. La comisión reconoció que la CIA realizó por intermedio de sus partidos comprados y varias organizaciones sociales una campaña alarmista donde el objetivo principal fueron las mujeres, a las cuales se les aseguraba que los soviéticos y los cubanos llegarían para arrebatarle a sus hijos si ganaba Allende. Afiches distribuidos masivamente mostraban a niños llevando en la frente un tatuaje con la hoz y el martillo. La tradición religiosa también fue manipulada al máximo para que se temiera al comunismo ateo e impío. La operación psicológica funcionó por encima de las expectativas. Frey logró el 56% de votos, mientras que Allende el 39%. La CIA, según la Comisión del Senado, aseguró que la campaña de inocular miedo anticomunista había sido la más eficaz de todas las actividades adelantadas. Fue una operación psicológica con carácter de guerra, cuya base eran los planes aplicados en Guatemala, que terminaron derrocando al presidente Jacobo Arbenz en julio de 1954. En sus memorias, William Colby, jefe de la CIA entre 73 y 76, cuenta que durante las elecciones presidenciales de 1970 la CIA debió dirigir todos los esfuerzos contra el marxista Allende. Ella se encargó de organizar una vasta campaña de propaganda contra su candidatura. La operación se llamó Segunda Vía, todo por orden directa de Richard Nixon. Henry Kissinger, el consejero para la seguridad nacional del presidente, expresaría durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre Chile en 70: yo no veo por qué debemos quedarnos indiferentes mientras el país cae en el comunismo. Bueno, evidentemente luego hubo una serie de operaciones. Una vez que ganó Allende, la mayor esperanza se centró en las Fuerzas Armadas, pero todo dependía de su comandante, el general Schneider. El problema que encontró la CIA es que este militar había expresado claramente que su intención respetaría la Constitución, y Colby en sus memorias reconoce una naturalidad espeluznante. Entonces era un hombre a matar. Evidentemente este hombre desapareció, fue asesinado, y ahí fue cuando Pinochet pues dio el paso, ¿vale?, para que se diera el golpe. Bueno, este que estáis viendo es José Antonio Cast durante la campaña del sí por Pinochet en el plebiscito, para ver si seguía durante un montón de años con todo el aparato del gobierno, pero que los chilenos votaron que no. Pero fijaros, en mi calidad de estudiante universitario y convencido de que la obra del gobierno va en directo beneficio de todos nosotros los jóvenes, es que quiero contarte 3 puntos del por qué me siguen el plebiscito. Primero, la libertad de enseñanza. Libertad, el derecho de los padres libertad. a educar a sus hijos. Pero aún así, pese a estos grandes logros y enormes triunfos, nos queda mucho por construir. Y ese es el desafío que hoy tenemos: sentirnos parte de esta generación que tiene grandes valores, firmes ideales y la conciencia de ser los padres y formadores del futuro. Esa conciencia es la que nos llevará a triunfar en el plebiscito, porque la responsabilidad de nuestro país recae en nosotros, los jóvenes. Un país ganador, sí. La CUT, Central Única de... Es decir, estas son las franjas, ahí en Chile llaman franja a la publicidad que todo el mundo en todos los medios ve durante 15 minutos que tienen cada día en franja de mañana y franja de tarde. Hemos visto qué tipo de publicidad había, no solamente de José Antonio Cast, sino por ejemplo Marcela Cubillo, que también es la hija del ministro pinochetista que se hizo cargo del Mercurio para la propaganda, y que ahora mismo fue la presidenta de la Fundación de Alas Network, Libertad y Desarrollo. Pero fijaros qué publicidad hacían ya durante el plebiscito del sí por Pinochet. De trabajadores, manejada y dominada por los comunistas, ordenó tomas masivas de industrias. Empresas de todo tipo y tamaño eran blanco de la voracidad marxista. Como consecuencia de la ineficiencia, el sectarismo y el odio, la producción estaba prácticamente paralizada. Se cumplía un nuevo paso en la consecución del anhelado poder total. Por lograrlo, hubo muertes y destrucción. Pero triunfó la decidida defensa de los chilenos de su derecho a vivir y trabajar en libertad. Libertad. Recuerde. Un país ganador, sí. Bueno, ya veis que he publicado muchas cosas sobre... sobre Marcela Cubillos. La realidad es que, bueno, fue ministra con Sebastián Piñera
Es decir, que ese entorno, no solamente con José Antonio Caz, sino también con la UDI, que precisamente era la organización donde estaba Jaime Guzmán, el ideólogo más de ultraderecha que Pinochet, súper conservador, que alababa a Franco, etcétera. Pero fijaros, bueno, aquí se ve el apoyo a José Antonio Caz, aunque era de Piñera. Aquí la vemos con Cayetana, retuiteando cosas de Cayetana, de la Fundación para el Progreso de Cast, pero vamos a su mensaje en la campaña del Sí por Pinochet. Recordamos que Marcela Cubillo fue ministra con Piñera y es hija de Hernán Cubillo Sayato, miembro del Opus Dei, uno de los organizadores del Golpe 73, presidente del Mercurio, principal diario del país, financiado por los Estados Unidos. Veamos qué decía Marcela Cubillos, ahora era ministra de Piñera y en este caso amiga de Cayetana Álvarez de Toledo y presidenta de una fundación de Alan Network. Vamos a ver qué decía por Pinochet. La fe es difícil de explicar, pero es verdad. Nos lleva a creer en lo que no vemos, pero que existe. Nos lleva a apoyarnos en Dios y a tener confianza en nosotros mismos. La historia está llena de realidades que solo la fe hizo posible. Tengo confianza en que eliminaremos la pobreza. Son tantos los esfuerzos que se han orientado a ella en estos años que ya estamos a las puertas de la meta. Algunos critican al presidente Pinochet porque ha permanecido 15 años en el cargo. Yo, como mujer, como joven, admiro a un hombre que se entrega 15 años a recorrer hasta el último rincón del territorio y se preocupa de los problemas, y principalmente de los problemas de los pobres. Por eso, votaré que sí y lo haré con mucha fe. La fe es difícil de explicar. Es que es increíble. Bueno, toda esta gente, es decir, los hijos de los ministros de Pinochet, son los que dirigen ahora mismo las fundaciones de Atlas Network en Chile, pero que siguen los dictados de... por ejemplo, vamos a una prueba de la apología del pinochetismo de esta fundación. Estamos hablando de Fundación para el Progreso, que es la de siempre me equivoco el nombre, Axel Kaiser, que es el hermano de Johannes Kaiser, que veíamos antes justificando los fusilamientos y que podemos ver en muchos canales, es decir, entrevistas en Oki Diario, Periodista Digital, bueno, Libertad Digital, en el canal de Un Tío Blanco Hetero, bueno, lo podéis ver en un montón de canales de estos youtubers y de medios que normalmente hablamos mucho de ellos. Y fijaros cómo este libro, que es el legado de Milton Friedman, está escrito por el propio Milton Friedman, José Piñera, que fue el hermano de Sebastián Piñera, bueno, es el hermano de Sebastián Piñera y que fue ministro con Pinochet, Sergio de Castro, que es el que decía que estaba muy emocionado cuando vio bombardear la Casa de la Moneda y que dieron el golpe, el propio Axel Kaiser, es el director de la Fundación para el Progreso, y luego vemos aquí también, bueno, a otros personajes, pero vemos el financiado por Atlas Network, como os decía, y que, bueno, al final es como la esencia de lo que es Atlas Network, ¿no? Lo que se defendía. De hecho, creo que por aquí tengo, por nombrarla, es decir, sería interminable redactar la actividad de todas estas fundaciones en este país, pero a ver si encuentro alguno de los tweets donde explico algunas de estas fundaciones. Sí, aquí os pongo solamente algunas, no sé. Fijaros, otra cosa de José Antonio Caz es la vinculación con Vox, evidentemente, y curiosamente con Hazte Oír, ¿no? Con esta, aquí lo vemos, él es ultracatólico, ¿no? Él es hijo de, digamos, un nazi de la SS, pero él pertenece a una organización ultracatólica hermanada con el Yunque, y aquí lo vemos cada vez que viene a España, pues no se le olvida visitar a sus hermanos de Hazte Oír y de Vox en este caso, ¿no? Que serían como los hermanos, usan las mismas técnicas, las mismas tácticas, son apoyados por el mismo tipo de fundaciones ultracatólicas y ultraneoliberales, y en algunas de estas organizaciones son estas, bueno, la Libertad y Desarrollo. Aquí siempre, es decir, últimamente, en el último año y medio,
siempre tengo que recuperarlo con Web Archive porque nadie hablaba de Atlas Network, pero a partir de que yo empecé, pero varias personas empezaron a hacerlo, pues borraron el listado por países de estas fundaciones. Pero aquí vemos, por ejemplo, nuevamente que es la fundación de Teresa Marinovich, donde está Sergio Melnik, que fue ministro de Pinochet, donde está de la carrera a este que expulsaron del Partido Republicano, que difundió informes falsos de Boric, que también ha lanzado el bulo de que en el padrón electoral del CERVEL hay gente muerta y que van a votar muertos para hacer el fraude. Aquí vemos Fundación para el Progreso de Aselcas, aquí vemos Ideas Republicanas del Rojo Edwards, que también es de las cuentas más retuiteadas. Aquí vemos Austral, que difunde pues actos pinochetistas, piensa. Bueno, en realidad todas estas fundaciones son las... Mira, cuando yo analizo una campaña de odio o de desinformación o del rechazo, en este caso era del apruebo y del rechazo, vemos que todas las cuentas, mira, ahí vemos a Sergio Melnik, Marcela Cubillos, son Rojo Edward, son las cuentas precisamente de estas fundaciones de Atlas Network que operan con bots en los diferentes procesos electorales y que las cuentas más retuiteadas son de este entorno. Pasa en todos los países de América Latina, pero también pasa en España. Por eso las cuentas más retuiteadas aquí pues son desde incluso Del Pino, Rosa Díez, Girauta, Tony Cantó, Ayuso, Cayetana y luego las cuentas de Vox, ¿no? Que son de este entorno, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el director de la Fundación para el Progreso, que podéis ver en un montón de medios españoles, hablando sobre la democracia. Somos la tradición liberal clásica, sabemos, y que han leído a Tocqueville o qué sé yo, sabemos que la democracia es potencialmente un enemigo acérrimo de la libertad. La democracia es un enemigo acérrimo de la libertad. Yo creo que deja bastante claro a qué se refieren cuando hablan de la libertad, ¿vale? Aquí vemos, bueno, el vídeo. Fijaros, ¿no? Os decía el director de esta fundación. Ahí lo tenemos con otra de la fundación de Atlas Network de otro país. Hay el engaño populista. Fijaros la portada del libro. Aparece ahí Castro, Maduro, Pablo Iglesias, Evo Morales, Correa, Cristina Kirchner. Libertad Digital, ahí los tenéis a los dos presentando el libro. Estado de alarma, ¿vale? Periodista digital. Bueno, yo creo que... Fijaros, lo de menos Estado, más libertad, lo que decía Sergio Castro. Aquí tenemos un acto de Johannes Kaiser con José Antonio Caz y el título Menos Estado, más libertad. Es decir, exactamente lo mismo que decía Sergio Castro. Y aquí vemos, pues, bueno, como en este caso hay diferentes fundaciones que tienen estos contenidos. Ahí está la hermana de Johannes Kaiser, Vanessa Kaiser. Ahí lo vemos en un acto con De la Carrera, con el Rojo Edwards. Ahí está Sergio Melnik, todos ministros y ministros de Pinochet que están dentro de estas fundaciones. Y luego, por ejemplo, la otra de las fundaciones es Ciudadano Austral, que hacen una charla Allende y Pinochet, verdades olvidadas. ¿Será que hablan igual? Ahí tenemos a Mauricio Schiapacase, que es el historiador, ¿vale? ¿Y de qué habla este señor? Bueno, Fundación Pinochet recomienda el mismo libro, ¿vale? Del mismo señor. ¿De qué hablará? Y este libro, este autor, pues tiene, por ejemplo, Augusto Pinochet, el reconstructor de Chile. Ahí tenemos otro libro del mismo autor, Augusto Pinochet, un soldado de la paz. Es que te tienes que reír. En fin, esta es un poco la estructura de esta gente, ¿no? Lo de libertad y comunismo, Chile, comunismo o libertad. Vemos que se repiten los argumentos. Y estos son los socios de esta gente. Aquí vemos la fundación nuevamente, Tere Marinovich, que, por ejemplo, en este caso los carabineros lanzaron de un puente 20 metros de altura, quedó gravemente herido un menor de edad. Y Tere Marinovich decía que cómo se encuentra el chico que hacía natación, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos, esta es la fundación nuevamente también, ¿no? De Atlas Network. Aquí vemos cómo, pues, está Caz, está De la Carrera, está Sergio Melnik. Hicieron incluso una campaña como que se había tirado el chaval cuando lo tiraron del puente y quedó gravemente herido.
En fin, toda esta caterva sigue. Aquí vemos un acto de Ideas Republicanas, que es otra fundación de Rojo Edwards, ¿vale? Con José Antonio Cast, ¿vale? José Antonio Cast estuvo en la Fundación Jaime Guzmán de este tipo, que era adorador de Primo de Rivera y de Franco, que fue el principal responsable de la Constitución. Bueno, aquí vemos todo lo operativo, que es tremendo, son decenas y decenas de fundaciones, muchos están en medios de comunicación, y bueno, yo he escrito bastante al respecto, pero vaya, evidentemente se repite la historia, se repiten los hijos de los que operaron en el golpe militar del 73, con mucha financiación de fuera, con apoyo de las élites económicas, apoyaron este golpe, que va contra, bueno, 2 generaciones ya destruidas y que se echaron a la calle sin ningún tipo de miedo, a pesar de que todo el Estado está controlado, y que se dio la posibilidad de escribir una constitución elegida democráticamente. Esta constitución vendría a renovar la de Pinochet, aprobada en dictadura en 1980, que fue decidida y escrita en un cuarto por muy pocas personas, sin la participación de la ciudadanía. En este caso fue un proceso constituyente tremendo, y que creo que es la esperanza para un país, digamos, que ha estado sometido a la financiación externa para robarle la democracia, y que hasta día de hoy no tiene la oportunidad de desenterrar totalmente ese proceso. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.